Buenas noches, vamos a dar inicio ahora a la revisión de tareas en el trabajo, dándole un poco de énfasis a lo que es los signos vitales, ¿no? Como presentación principal, porque es lo que van a hacer ya dentro de poco. Bueno, un asistente clínico médico, como lo hablamos anteriormente, participa en funciones administrativas, muy pocas, y la parte clínica, que es la más abundante, ¿verdad? Podemos decir un 80-20 por ahí. ¿Verdad? 80% de clínico, 20% de administrativo. Entonces, algunas de las funciones que podrían realizar son contestar el teléfono, ayudar con las citas, comunicarse con los pacientes, escribir notas en los cuadros clínicos, tomar signos vitales, que es lo que vamos a hablar ahora, realizar flebotomía, sacar sangre, preparar a pacientes y tomar el electrocardiograma, entre otras cosas, ¿verdad? También no olviden la identificación del paciente, como lo dijimos, se requiere que el asistente médico identifique al paciente antes de obtener cualquier información o iniciar algún tipo de procedimiento en el paciente, y los consentimientos informados también, si es necesario, conseguirlos en ese momento. Ya lo hablamos en HIPAA, ¿verdad? Es una responsabilidad hacerlo. Entonces vamos a revisar cosas que se ven durante lo que se llama intake, que es el tomar al paciente y sacar información de él. Hay que revisar la lista de problemas. Si hay algún problema nuevo, se agrega en ese instante. Se tiene que estar actualizando en cada visita. Luego, las enfermedades pasadas, past medical history, son condiciones médicas crónicas del paciente. También hay que ver si hay alguna otra que se ha agregado en el transcurso del tiempo, desde que fue la última vez revisado. Los medicamentos, también hay que reconciliar los medicamentos, especialmente en pacientes de edad avanzada. Siempre es bueno ir depurando si algún medicamento ya no se está tomando, se saca de la lista y dejar la lista activa lo más actualizada posible. Aquí incluyen también medicamentos prescritos por doctores, o mucha gente le gusta tomar vitaminas o suplementos de hierbas, entonces también hay que agregarlos. Alergias, si hay alguna alergia nueva que no estaba en la anterior historia. La historia familiar, también cualquier condición que se haya diagnosticado en algún familiar cercano o algo nuevo, ponerlo. La historia quirúrgica, que es aquellas cirugías previas a las visitas que tenemos frente a nosotros. Alguna cosa que se haya actualizado, por ejemplo, una cirugía, si hay que poner lateralidad, izquierda o derecha, no olviden, hay que ponerlo. Ahora tuvimos nosotros un caso de un paciente que se le dejó una curación y una persona que vio al paciente el día de ayer, creo, no le puso el lado. Entonces, estaba la curación y la posición solamente decía herida en la pierna, en el miembro inferior, anterior, región anterior, pero no decía derecho o izquierdo. Entonces, siempre hay que poner, si alguna zona tiene lateralidad, cuando aplique hay que hacerlo. La historia social también hay que actualizarla, que son, por ejemplo, si un paciente comenzó a fumar o dejó de fumar, si está tomando alcohol nuevamente, si está sin trabajo, si consiguió trabajo, si utiliza drogas recreativas. Todo eso hay que actualizarla, es la historia social. Ahora, en cuanto a los signos vitales, que es lo que ustedes van a hacer bastante en el futuro inmediato. La medida de los signos vitales es un parámetro importante en cada visita a la oficina médica. Entonces son signos, básicamente quiere decir signos de que está viva la gente, ¿verdad? Signos de vida, pero también significan balance interno en el cuerpo. Cuando alguien presenta una fiebre, sabemos que probablemente hay una infección, entre otras de las causas probables de la fiebre, pero la número uno, y así uno va viendo qué ha sacado al signo vital de su parámetro normal. Habíamos dicho el pulso era de 60 a 100, porque está muy rápido, porque está muy lento, porque es irregular.
Entonces el balance interno se ve afectado, los signos vitales anormales. Entonces, no representa un estado de salud, un estado de bienestar o enfermedad. Entonces hay que estar siempre atento a eso. ¿Cuáles son? Veamos. Tenemos la temperatura, el pulso, la respiración, la presión arterial, que se conocen como los signos cardinales. Muy recientemente, la Administración de Veteranos, la Sociedad del Dolor, la Comisión Conjunta de Hospitales agregó también o designó al dolor como otra constante a preguntar, que se agrega a los signos vitales. Si la persona tiene dolor, que clasifica el dolor del 1 al 10, de dónde lo tiene, si es constante, si es intermitente, todo eso. La saturación de oxígeno también suele medirse al mismo tiempo que las constantes vitales tradicionales y muchas veces coincide con cuando tomamos el pulso, porque tomamos el pulso y ahí el mismo aparatito nos da la saturación de oxígeno de ese paciente. Otra cosa que recuerden de los signos vitales es que lo más exacto posible es importante, esencial. Cualquier variación nos podría indicar la presencia o la ausencia o la desaparición de una enfermedad. Si alguien tenía fiebre y ahora lleva 24 horas sin fiebre, quiere decir que el tratamiento está siendo efectivo. Entonces indican un proceso que está desapareciendo o un proceso que está apareciendo. Cuando alguien que estaba sano experimenta ya fiebre, respiración rápida y los signos vitales ya empiezan a verse alterados. Así pues, nos pueden ayudar a que el médico cambie el tratamiento, lo modifique y responda a qué puede estar pasando. Entonces, también no olviden que los signos vitales son afectados por los parámetros físicos, como lo dijimos, igual que los emocionales. Muchos pacientes se ponen nerviosos cuando llegan a la visita del doctor, como la, como el efecto de la bata blanca que le dicen, se pone nervioso, se le sube la presión, se pone taquicárdico, muy agitado. Entonces, eso puede alterar los signos vitales. El asistente médico debe darle un tiempo al paciente que se relaje antes de tomar una lectura para hacer lo más exacto posible. Otras medidas son las medidas de peso y talla que se hacen en cada visita, si es posible. Acuérdense que algunos pacientes llegan cada año, son en general muy sanos. Entonces sí aplica especialmente en jovencitos, niños, jóvenes, adolescentes que están teniendo crecimiento, pero también los adultos nos podríamos mostrar cambios en el peso de una visita a otra. Que alguien que está poniéndose sobrepeso o de repente una joven está bajando mucho de peso, entonces sí nos pueden dar algún parámetro. En los niños pequeños también la medición de la circunferencia de la cabeza y del tórax también nos dan datos de contenido importante para el pediatra. Aquí les muestro algunos rangos de signos vitales normales por edad. Tenemos los más jovencitos en la parte superior, los adultos en la parte inferior. Si ustedes ven, el pulso y la respiración se inician con valores altos. Por ejemplo, el pulso en un niño podría ser normal 120, que es lo que por un adulto sería taquicardia. En un niño puede ser normal un pulso bien rápido. Y respiraciones también voluminosas en número, ¿no? 30, 40. A medida que el niño va creciendo, ustedes ven los parámetros se van bajando en valor numérico, alcanzando ya un 60-100 que queremos en el adulto, el pulso, de 12 a 20 respiraciones en el adulto. Lo opuesto es con los valores de presión arterial, que en los niños son bajitos y a medida va creciendo, los valores se van convirtiendo en más altos, el sistólico y el diastólico. Vamos a ver ahora la temperatura como primera variable del signo Doctor, vital. Sí, doctor, disculpe. sí, Volviendo al cuadro anterior, con la cuestión de la blood pressure, ¿cierto? sí. Ahí veo que tienen dos mediciones, ¿viste? La de la izquierda y la de la derecha. La de la izquierda es, perdón, ¿me lo puede repetir otra vez? El, Todo esto. sí, la de la izquierda, sí. Por ejemplo, Oh, 100 a 140, esa es la histólica, ¿dijo?
Oh, sí, la sistólica. Sí, Sistólica. Ok. la sistólica. Aquí el guión quiere decir que puede ir desde 100, pero Sí. y más Ujú. adelante voy a explicar un poquito más en detalle la presión arterial y Perfecto. le voy a explicar un poco más en detalle qué significa el primer valor y el segundo de la fracción, porque básicamente es una fracción, Sí, sí, un sí, valor entendí. sistólico y un diastólico. Diastólico es el otro. Ok, Sí, bueno, gracias. Espero la y explicación. ahorita se lo detallo un Disculpe, poquito mejor. No, no, disculpe, está bien. gracias. Bueno, la temperatura es un balance entre el gasto y producción en el cuerpo. Se mide en grados, se cree, y así es en la mayoría de casos, una elevación en la temperatura es sinónimo de una reacción del cuerpo a un ataque de microorganismos, que pueden ser bacterias, virus. Entonces el cuerpo, como primer mecanismo de defensa, a inhibir el crecimiento e invasión de estos microorganismos patógenos, sube la temperatura, ¿verdad? Entonces la temperatura refleja ese equilibrio entre producción y pérdida. También hay dos tipos de temperatura, una es la central y la otra es la superficial. La que nos interesa para fines médicos es la central. Es aquella que tiene los tejidos profundos de nuestro cuerpo, lo que está en las cavidades del cuerpo, las cavidades torácicas y abdominales. Estas temperaturas permanecen relativamente constantes y si cambian es por alguna causa bien importante. A diferencia de la temperatura superficial, que es aquella de la piel, ¿verdad? Básicamente reacciona al, al entorno, desciende y se eleva en base al entorno, ¿verdad? Si yo salgo en este instante a la calle con una temperatura que estamos hablando recientemente de 20, 18 grados, y me mide la temperatura de la piel, va a estar muy baja, pero no quiere decir que sea mi temperatura corporal. La temperatura ya central es la que va a dar el dato más importante. Entonces, esa es la que le vamos a poner atención, ¿verdad? La temperatura de las cavidades torácicas, abdominales y también las que se miden en la zona que tiene que ver con lo que es el hipotálamo, el oído interno, ¿verdad? Las temperaturas del oído. Hay muchos factores que influyen en la temperatura, la edad, las variaciones del día, si alguien está haciendo ejercicio, si alguien está estresado, hormonas en el cuerpo, el entorno. La fiebre, que es un término ya médico, se dice pirexia. La pirexia se define como una elevación de la temperatura por arriba del intervalo conocido como normal, rango normal. Entonces, se considera intervalo normal la temperatura en los adultos que está comprendida en centígrados, por ejemplo, de 36 a 37,5 centígrados. Sería normal. Cualquier elevación por arriba del 37,5, así sea por 0,2, que sea 37,7, es muy poca la elevación, pero ya podemos decir que hay una elevación de bajo grado, una fiebre de bajo grado. Ahora, si la temperatura es muy extrema, que llegue a 40, 41 grados centígrados, entonces ya estamos hablando de fiebre de alto grado, una hiperpirexia. ¿Ya? En los valores Fahrenheit tenemos 104 a 105 Fahrenheit. También podría ser que hay un término que digamos que alguien no tiene fiebre. Entonces le ponemos el A febril, sin fiebre. Ahora, aquí les muestro algunas temperaturas consideradas febriles que tenemos. Por ejemplo, la temperatura oral, ya lo dijimos, que si esto está por arriba del 37,5, ya sería comienzo de una fiebre de bajo grado. La temperatura rectal, ya en 38 ya es febril. Y ya les voy a explicar por qué 38 es febril en la zona oral, en la rectal, perdón. La axilar
arriba de 37. Y usted me va a decir, pero aquí dice 37,5. ¿Por qué aquí? A la temperatura axilar se les tiene que agregar el 0,6 y a la temperatura rectal, cuando la obtenemos, disminuirle el 0,6 para que sea homologada a la temperatura que encontraríamos en la cavidad oral. Eso ya es como una regla. Aquí les dejo una imagen que los tipos de fiebre que conocemos o que clasificamos de esta forma. Tenemos, por ejemplo, la fiebre de tipo continua, que es la que tenemos en la parte superior, que tiene la característica, si ustedes ven, que la temperatura se elevó de la parte basal y se mantiene alta y con fluctuaciones muy pequeñas, pero nunca regresa al rango normal, en una continua. Esto es un periodo hasta de 24 horas puede estar una persona con una fiebre continua. La intermitente es aquella que sube y baja, va y viene, pero en algunos momentos podría retornar al valor normal. Luego vuelve a elevarse y se mantiene alta, pero más adelante podría volver a descender. Intermitente. Y la remitente, que si ustedes ven se parece mucho a la continua, esta tiene fluctuaciones más grandes acá, de subir y bajar, pero también nunca llega al rango normal, se mantiene por arriba del rango normal, pero las fluctuaciones de caída y ascenso son mayores. Esos son los tres tipos que hay que reconocer con los continuo, intermitente e remitente. Hay una fórmula también, si se quiere hacer el cálculo manual, pero ahora casi todo se puede hacer ya en forma rápida, electrónica. Pero si quisieran hacerlo en forma manual, si usted tiene el valor Fahrenheit y lo quiere convertir a centígrado, aquí está la fórmula. Pone el valor que usted sabe acá. En este caso 100 Fahrenheit. Aplica la fórmula y vemos que 100 es 37,7. Una fiebre, una pirexia de bajo grado. Sí está alta, pero es muy poco. 100. Ahora, si alguien tiene el valor centígrado y lo quiere convertir a Fahrenheit, por ejemplo, en este caso, este ejemplo, el paciente tiene 40 grados de temperatura centígrados, aplica la fórmula y nos sale 104. Y esto es ya, dijimos, hiperpirexia, ¿verdad? Ya es una fiebre de alto grado. Acá está lo que les había mencionado hace un momento, que la temperatura rectal cuando se tome, si se toma de esa forma, no olviden restarle el 0,6 para hacerlo, homologarlo a la lectura oral. Y la axilar también sumarle el 0,6 para homologarlo a la lectura oral, si se fuera por esa vía. Los termómetros que se utilizan están calibrados para medir en las dos escalas, centígrados y Fahrenheit. Entonces, los Fahrenheit es la más frecuentemente usada en los Estados Unidos, pero los hospitales y muchas clínicas tienen la capacidad, el termómetro, de darnos las dos lecturas. Si así lo estimamos conveniente, se puede resetear y ponerlo en centígrados, pero casi siempre la lectura es Fahrenheit. Los tipos de termómetros tenemos digitales, timpánicos, desechables y algunos que se ocupan en la cavidad oral. Se pueden poner en la zona axilar y algunos que son específicos para la zona rectal. Eso depende de cuál quiera uno tomar. Eh, en cuanto a los cuáles más exactos, cuál es más la temperatura, si nos vamos ya hacia el texto, la temperatura rectal es la más exacta, cuando la temperatura oral no es factible. Pero si ustedes ven, eh, algunas situaciones podrían impedir que alguien vaya por la temperatura rectal. Por ejemplo, pacientes que tengan condiciones cardíacas, pacientes que tengan enfermedades del recto, cirugías recientes de esa área, que tengan diarrea, esa opción se borra del escenario. En cuanto a la temperatura axilar, también se puede tomar, pero esta lleva demasiado tiempo.
Se tiene que dejar el termómetro hasta 5 a 6 minutos, un poco más largo. Es la menos exacta de todas. La timpánica también, que es muy útil en los niños y en pacientes con estado de confusión. Es muy rápida, ya que en 3 segundos tenemos la lectura. Es bien segura, no es invasiva porque no tiene que meterse en la cavidad oral ni nada. Refleja la temperatura central que dijimos que es la que nos interesa. Entonces es muy, muy segura y se... La única contraindicación de esta sería que el paciente tenga una infección del oído, tenga una infección bilateral probablemente, o que tuviera con tapones de cerumen. No se puede lograr la lectura del tímpano. Sí es la más exacta, como les dije, que es la temperatura central, refleja la temperatura de tejidos que rodean al hipotálamo. Ahora, acá están algunas fotografías. Recuerden que esos termómetros tienen una cubierta plástica que hay que ponérselo y se descarta esta cubierta de paciente a paciente. Ya una vez se ocupó, se deshace uno de él y se le pone otro nuevo. Estas cajitas que ven acá es donde están los cambios de plástico para la parte metálica que está adentro. Vamos a ver ahora el pulso. El pulso también refleja la fuerza de contracción del corazón y es un pulso sentido a distancia, ¿verdad? Con cada latido del corazón, sangre bombeada hacia afuera refleja el volumen latido que dijimos, que es de 72 cc, 72 ml, que viene directamente de la aorta, del ventrículo izquierdo. Entonces siempre se busca una arteria cerca de la superficie del cuerpo donde podamos empujarla un poco hacia el hueso y sentir el pulso. La persona tiene que estar en una posición confortable con la arteria al mismo nivel del corazón o un poquito por abajo del nivel del corazón. Una alerta de seguridad sería, se la voy a mostrar más adelante, por ejemplo, con las arterias carótidas, no se tienen que presionar las dos carótidas al mismo tiempo, ya que podemos provocar una caída en la presión arterial o la frecuencia. Los sitios más frecuentemente usados para la toma del pulso son en los niños, es el brazo. ¿Ya? En la zona del húmero se, se aplica presión en la zona del húmero para palpar la arteria braquial. Eso es en los niños pequeños, infantes, recién nacidos. Ya si un niño está más grande o ya un adulto, la radial, que es el sitio más comúnmente tomado en la muñeca, se toma el pulso en el adulto o en el joven. Entonces se mide en 30 segundos, se cuentan las pulsaciones en 30 segundos, se multiplica por 2. O si el ritmo es muy inusualmente rápido o lento, me voy al minuto completo, 60 segundos. El pulso apical, como lo ven acá en esta fotografía, el pulso apical es de los más exactos porque básicamente lo que están escuchando es el corazón mismo. Se coloca el estetoscopio en la punta, en el ápex, y se toma el pulso apical. Luego tenemos la temporal, pulso temporal, carotidio, el braquial y el radial, pulso radial. Ahora, las respiraciones es el otro que vamos a hacer. Las respiraciones, recuerden que es un ciclo de dos tiempos, adentro y afuera. Ese ciclo, adentro y afuera, es una respiración. También hay que recordar que la respiración puede ser voluntaria o involuntaria. Tanto es así que algunas personas que hacen yoga o relajación usan la respiración de manera controlada para provocar estado de relajación en el cuerpo. Pero la mayoría de las veces, si ustedes van a ver, nadie está pendiente de que está respirando. Usted trabaja, va manejando su carro, de lo menos que se va a preocupar es que esté respirando. El cuerpo lo hace de manera involuntaria. Cuando está dormido, la única cosa que le puede cambiar el patrón es la elevación del dióxido de carbono en la sangre, en la concentración, que puede ser que active el centro de la respiración en el cerebro y hace que la respiración se haga más rápida o más lenta, dependiendo qué está pasando. Pero la mayoría de veces, si yo la voy a controlar, es por algún motivo que yo quiero. Mucha gente cuando le van a
contar la respiración. Si está al tanto que se lo están contando, la puede controlar él. Uno respira despacio, excepto que esté alguien muy enfermo, aunque la quiera controlar, puede ser que salga de su control llevar la frecuencia respiratoria, pero casi siempre hay que hacerlo de una manera bastante sutil para que no nos vean que estamos. Siempre hay que mantener los ojos de manera alterna, no viendo el pecho del paciente, sino podemos estar viendo el reloj. Yo les voy a poner un video por acá donde se ve cómo un asistente médico cuenta las respiraciones. Los pacientes casi siempre, si están conscientes de que les van a tomar la respiración, podrían alterarla. Entonces la respiración se puede tomar mientras se toma el pulso. Primero tomo el pulso los 30 segundos y lo multiplico por 2 y sin quitar mis dedos de la zona, sigo contando las respiraciones. Vamos a ver este video. Good afternoon, Miss Reynolds. Hello. My name is Scott, and I'll be your medical assistant today. Okay. The doctor's asked me to check your pulse and your respirations. Okay. Before I do that, I'd like to verify your last name. Can you spell that for me, please? Reynolds. Okay, and your date of birth. 8/1942. Okay, great. Would you like me to call you Miss Reynolds? No, Susan. It's great. Okay, great. Let me sanitize my hands, Susan. If the patient is excited or has engaged in strenuous activity, give her 5 to 10 minutes to relax before you I start. can just have your wrist here. We'll check your pulse. Put the patient's arm in a comfortable position. Place 3 fingers along the radial artery on the thumb side of the wrist. Don't use your thumb because you may feel your own pulse. Apply moderate pressure until you feel the patient's pulse. Count the pulses for 30 seconds and multiply by 2. If the patient's pulse is irregular, count for 60 seconds for a more accurate count. Once you have the pulse count, remember it and start counting respirations. Each time the patient's chest rises and falls, it's 1 respiration. 1 inhalation and 1 exhalation equals 1 respiration. Do not tell the patient you're counting respirations, since the patient may alter her breathing. Count for 30 seconds and multiply by 2. If the respirations are irregular, count for 60 seconds. Okay, great. I'm going to sanitize my hands. Now I'm going to chart the results in your medical record for the doctor. Okay. Bueno, como vieron acá, la toma del pulso se hizo primero. Posteriormente, el asistente clínico médico se quedó tomando las respiraciones sin decirle al paciente que estaba haciendo. Entonces, básicamente ese es el consejo que se le da al medical assistant. Vamos a ver ahora el otro, que es la presión arterial. La presión arterial es una lectura que refleja la cantidad de fuerza que ejerció el corazón para bombear la sangre hacia la periferia, hacia las arterias periféricas, ¿verdad? Se expresa en milímetros de mercurio. Se le pone el valor numérico seguido de milímetros de mercurio. La presión genera unos números que son fracciones, ¿verdad? Una fracción, un valor como un numerador y un denominador, por decirlo así. Entonces nos salen 2 valores. El primer valor, el más alto, es el de la sístole y el de la parte inferior, de menor valor, es la diástole, ¿verdad? Entonces, ¿qué mide cada cual? Entonces, esa fracción ya el médico la analiza y dice, bueno, el valor superior es la presión ejercida por el corazón para bombear la sangre y es la medida que se obtiene a nivel de una arteria periférica. Esa fuerza que se ejerce en la pared de la vena, la arteria, perdón, periférica, al final de la salida de la sangre, de la contracción, es el valor sistólico. Y el valor diastólico es la presión de la sangre en la pared de la arteria entre latidos, entre 2 latidos.
Entonces, básicamente es el llenado, ¿no? El llenado del corazón, la diástole. Entonces ya nos salen esos dos valores que nos generan un significado clínico, ¿verdad? ¿Qué está pasando? Si hay resistencia periférica, digamos que una arteria se aprieta por diferentes motivos, por diferentes causas, entonces la relación va a cambiar porque el corazón va a tener que hacer más fuerza para hacer pasar la sangre en una arteria de menor calibre. Entonces sube este valor. Otra cosa podría ser que la capacidad de relajación o de expandirse de la arteria periférica está alterada por alguna causa, que se ponen duras o se taponan con algún tipo de material de grasa, todo eso. Eso va cambiando estos valores de manera importante. Entonces aquí les dejo el detalle de nuevo, el valor sistólico, diastólico. Ahora aquí les muestro la tabla de hipertensión arterial. Primero veamos el valor normal. Actualmente se considera valor normal si la sistólica es abajo de 120 y la diastólica abajo de 80. Eso es valor normal. Valor elevado, antes se conocía como prehipertenso, ahora ya no se usa este término, pues se lo puse ahí para que sepan cómo se llamaba. Hoy se llama valor elevado. Si el sistólico está entre 120 y 129 y el diastólico es menos de 80. Digamos que alguien tiene 123/80, estamos todavía, pareciera que está bien, pero se puede ya la clasificación dice que está elevado. Ahora, estadio 1 es cuando la presión sistólica va entre 130 y 139 y la diastólica está entre 80 y 89. Entonces, alguien que tenga 135/81 no la tiene elevada, sino que la tiene ya en presión arterial alta, estadio 1. Y ahora si está arriba de 140 la sistólica, para arriba, cualquier valor hacia arriba, y de 90 la diastólica, ya es una presión arterial alta, estadio 2. Entonces, el valor mayor clasifica a la elevación. Y eso alguien me puede decir, por ejemplo, si alguien tiene por darles un ejemplo, que alguien tenga 129/91, te va a decir, bueno, ¿y este paciente qué tiene entonces? Entonces, el valor mayor, en base a la clasificación, me clasifica la situación. Si el valor mayor es el 91, pues acuérdense que el valor mayor sería aquí si fuera arriba de 130. Entonces, ya lo clasifica inmediatamente, a pesar de que este es 129, la clasificación que va a darle va a ser de estadio 2. Pero eso no lo tienen que hacer ustedes, sino el doctor, pero se los doy de ejemplo para que vean cómo más o menos los internistas y cardiólogos clasifican una situación de hipertensión. ¿Por qué es importante la hipertensión? Bueno, muchas personas en Estados Unidos, más de 50 millones de personas que viven en este país, requieren tratamiento por hipertensión y cada año se suman más. Así que los factores de riesgo hay que conocerlos, son diabetes, fumar cigarrillo, el colesterol alto, personas posmenopáusicas, mujeres o personas obesas, mucho estrés en el trabajo, en la familia, todo eso. Ahora, los sonidos de Korokov ya los vamos a escuchar en un video que se los voy a poner. Son básicamente sonidos que produce las vibraciones de la arteria, de la pared de la arteria, en la zona donde se pone el tensiómetro, donde se mide, donde ya uno insufla todo el tensiómetro y desaparecen los sonidos, ese inicia la cuenta para cuando aparece el primer sonido, ese sería el valor sistólico. Y los sonidos siguen, siguen, siguen hasta el momento que ya la arteria, porque se le va quitando presión al manguito, deja de sonar porque ya está el paso de la sangre bien fluido. Entonces, donde desaparece el segundo sonido, ahí uno lo marca como diastólico. Ya en el video lo van a escuchar mejor los sonidos de Korokov. Básicamente, ya cuando la sangre sigue
su flujo normal. Entonces el estetoscopio, la persona que está dando el pulso, los sonidos lo está escuchando, ya dice, oh, ya dejó de sonar, silencio, ya es el valor que sería el diastólico, cuando el periodo de silencio comienza. La hipertensión ya la vimos, la hipotensión es lo opuesto, si hay valores abajo de 90-60, ya sería hipotensión, valor anormalmente bajo. Veamos este video de la presión arterial. Hi, my name's Simon. I'm one of the final year medical students. Can I just check your name and age, please? Yeah, my name's Andrew and I'm 25. Nice to meet you, Andrew. Today I'd like to take your blood pressure, so that will entail me taking this cuff, inflating it around your arm, feeling and listening to your pulse. Does that sound okay? Yeah, that's fine. It might be a little bit uncomfortable, but it shouldn't hurt. That's all right. Are you okay for me to go ahead? Yeah. Lovely. If you just pop your arm on the table, that's lovely. Fine. And I'm just going to feel your pulse now. That completes the procedure. Thank you very much, Andrew. Thank you. To complete the procedure, I would check the blood pressure in the patient's other arm. I would then record the results in the patient's notes. Bueno, vieron el video y lo importante del video es si la presión arterial es muy alta, se puede repetir a los 5 minutos. No quedarnos con el primer valor, especialmente si el paciente recién llega de la calle, está un poco agitado, podemos repetirla nuevamente. Eso sí, siempre anoten el valor de todas las medidas que hicieron. Así, la primera medida fue muy alta. Yo se la vuelvo a medir a los 5 minutos, 5 o 10 minutos, repito, y veo cómo está entonces y le pongo el valor. Otra cosa importante de los signos vitales es reportar signos vitales anormales al médico inmediatamente. Si un paciente está con ritmo irregular del pulso, muy alto, muy bajo, la presión excesivamente alta, un niño con temperatura ya de pirexia o hiperpirexia, reportar eso inmediatamente. Valores anormales, reportarlos inmediatamente al médico que esté encargado de ver a ese paciente, ¿verdad? Tan pronto lo tengamos el valor, ya hay que hacerlo. Hay algunos métodos de tomarlo. Aquí tenemos este que es móvil. Este fue el del video. Hay unos que están contra la pared, ya como un set diagnóstico. Vamos a ver también que puede ser que encuentren un otoscopio, un oftalmoscopio, cambios para los otoscopios, un tensiómetro de pared. Algunos son de casa, para monitorearse en casa.
La saturación de oxígeno se toma al mismo tiempo que con el pulso, entonces nos da valores importantes, ¿verdad? Cualquier valor por abajo de 92 ya sería de reportarlo. Hay gente que anda con 90, ya 88, 89, sí es un valor bastante importante bajo. También hay que reportárselo al doctor. Es un valor de saturación de oxígeno muy bajos, hay que reportarlos. Ahora, las medidas antropométricas son de peso y talla. Estas son medidas que ya son valores de peso y estatura, ya vienen del Centro Nacional de Estadística de los Estados Unidos. También son ya recomendados por la OMS, Organización Mundial de la Salud. Le dan al médico algunas medidas que se correlacionan como peso por estatura para ambos sexos y da mucha información del desarrollo de una persona, ¿verdad? Por ejemplo, el peso, una medida muy importante que hay que tener en cuenta, especialmente en niños. Su interpretación va a depender de la edad y nos va a dar de forma eh, bastante objetiva si está el niño en buena nutrición o mala nutrición. Pesar a la persona con la menor cantidad de ropa posible, sin zapatos. La estatura también pesarlo con el paciente descalzo, sin zapatos. Se mide con una regla, como lo ven en esta foto. El paciente está firme, bien estiradito, recto, parado sobre la báscula, sin zapatos y con la menor cantidad de ropa. Para los niños también aplica. Hay una que se llama índice de masa corporal, que es básicamente un cálculo con el peso y la talla, y nos da bastante información que nos refleja rango si alguien está en sobrepeso, en obesidad, obesidad mórbida, y se ocupa mucho ahora en Estados Unidos y en el mundo ya el BMI, ¿verdad? También si el BMI se relaciona no solamente con el peso y la talla, sino que con el tamaño del abdomen, la prominencia abdominal de alguien, cae en otro rango que también nos da bastante dato clínico. Por ejemplo, una persona que ande con sobrepeso, obesidad y tenga a partir de eso, le agregamos, por ejemplo, que un hombre tenga un abdomen más de 40 pulgadas y una mujer a más de 35 pulgadas, ya le consideramos a esas personas como en alto riesgo de tener problemas de salud relacionados a peso. ¿Cuáles son? Que tenga diabetes, enfermedades del corazón, cánceres, enfermedades del hígado, presión alta, estados de afecto alterados, todo eso, cánceres. Entonces ya se relaciona el BMI con el diámetro del abdomen, ¿verdad? Ahí les dejo lo que es considerado normal, el BMI, entre 18,5 y 25, entre 25 a 29,9 es sobrepeso, y alguien arriba de 30 es obeso, y arriba de 35 es obeso mórbido. Yo he visto personas de 54 de BMI, imagínense. Ahora, con los niños, cuando los vayan a medir y a tallar, también los que se dedican a futuro vayan a una clínica pediátrica, el niño también tiene que ser pesado con la menor cantidad de ropa posible. La menor cantidad de ropa, por ejemplo, como lo ven en esta fotografía, solo está con básicamente con el diaper. A la hora de ponerle una báscula, tiene que estar muy estiradito. Se le mide de la cabeza hasta los talones, bien, bien planito en la mesa. Y el peso que dijimos con la menor cantidad de ropa posible, ¿verdad? Entonces, también en esas ocasiones es buen momento para aprovechar medirle la circunferencia de la cabeza, que se mide hasta los 2 años. La cinta se coloca por arriba de las cejas, que pase por arriba de las orejas y que llegue a la prominencia posterior de la cabeza. La del tórax se mide en la línea de las tetillas, ¿verdad? Por acá, y se hace en cada visita, ¿verdad? Ya también hay tablas que los pediatras tienen para ir comparando si el niño va desarrollándose bien, cuánto debe de pesar a los 6 meses, cuánto debe pesar a los 12 meses, cuánto debe de medir en talla al año, todo eso ya está, ya hay tablas para eso. La circunferencia de la cabeza, cuánto va a ser a los 6 meses, a los 12 meses, a los 2 años.
Y ellos van llenando unas gráficas con puntitos que van haciendo tabulaciones y van saliendo ciertos percentiles que le dan valor al pediatra. Ahí les dejo algunos datos de la circunferencia de la cabeza y también de la circunferencia del pecho, ¿no? Para los que les gusta la pediatría. Bueno, entonces, ¿qué les traía signos vitales? ¿Alguna pregunta en lo que yo me paso a la parte administrativa? Muy bien, profesor. Si hay alguna pregunta, duda o comentario, lo pueden hacer. Vamos a